Saludos. En esta oportunidad hablaremos del sistema vestibular. A manera de introducción, debemos destacar que el sistema vestibular es el responsable de nuestro sentido del equilibrio. La sensación vestibular funciona constantemente cuando estamos despiertos y sirve para comunicar al cerebro la orientación y los cambios en el movimiento de la cabeza. Esta información es esencial para generar contracciones musculares que colocarán nuestro cuerpo en el lugar que queremos, además de que puede mover nuestros ojos continuamente para que el mundo visual permanezca fijo en nuestras retinas, incluso aunque la cabeza esté inclinada. La disfunción vestibular puede imposibilitar la estabilización de una imagen en movimiento en nuestras retinas y generar la sensación desconcertante de que el mundo se está moviendo de forma incontrolable. Esta sensación se denomina vértigo. Bajo estas circunstancias, resulta difícil o casi imposible caminar o mantenerse en pie. El aparato vestibular se encuentra encerrado en un sistema de tubos y cavidades óseas situadas en la porción petrosa del hueso temporal, en el denominado laberinto óseo. Dentro de este sistema vamos a encontrar tubos y cavidades membranosas que constituyen el laberinto membranoso. Es justamente este laberinto membranoso el componente funcional del aparato vestibular. Este laberinto membranoso es una estructura que está compuesta básicamente, en primer lugar, por la cóclea, estructura que habíamos mencionado en el sistema auditivo. Además de esto, cuenta con 3 conductos semicirculares y 2 cavidades denominadas utrículo y sáculo. De esta forma, podemos decir que los elementos que integran el mecanismo del equilibrio son los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. En la presente imagen podemos observar a nivel del utrículo y del sáculo la presencia de unas pequeñas estructuras de aproximadamente 2 milímetros de diámetro denominadas máculas. También podemos observar en la imagen que la mácula localizada en el utrículo se encuentra en la superficie inferior de dicha cavidad. Además de esto, está básicamente orientada en el plano horizontal y cumple una función importante para determinar la orientación de la cabeza cuando ésta se encuentra en posición vertical. Al contrario, podemos ver que la mácula del sáculo se sitúa ubicada en el plano vertical. Por lo tanto, sirve para informar sobre la orientación de la cabeza cuando la persona se encuentra tumbada. En la siguiente imagen podemos observar la estructura de la mácula, que tiene la característica de estar cubierta por una capa gelatinosa. Y en esta capa gelatinosa encontraremos la presencia de pequeños cristales de carbonato de calcio denominados otolitos o estatoconias. En la mácula también encontraremos la presencia de las células ciliadas. Estas células proyectan sus cilios en sentido ascendente, introduciéndose dentro de la capa gelatinosa macular. La base y las caras laterales de estas células ciliadas hacen sinapsis con las terminaciones sensitivas de los axones que constituyen el nervio vestibular. También tenemos que destacar que los otolitos que se encuentran en la sustancia gelatinosa poseen la característica de tener una densidad específica superior a la que existe en el líquido y los tejidos que los rodean. Por lo tanto, esto le permite desplazarse gracias a la fuerza de gravedad y al hacerlo dobla los cilios según las direcciones en las que se mueve. En esta imagen podemos observar la estructura de las células ciliadas, siendo estas mecanorreceptores especializados en detectar movimientos minúsculos a lo largo de un eje concreto. Hay que destacar también que estas células ciliadas son células
epiteliales, cuyo extremo apical, que posee cilios, se encuentra orientado hacia la región superior, y por otro lado, la región basal de dichas células establecen los contactos sinápticos con los axones sensitivos del nervio vestibular. Estas células vestibulares son de dos tipos, como puede verse en la imagen. Las células vestibulares de tipo 1 tienen una zona basal bulbosa que se encuentra rodeada de una terminal nerviosa aferente en forma de cáliz. Por otro lado, tenemos también las células vestibulares tipo 2, que tienen una forma más cilíndrica y poseen varias terminales nerviosas aferentes simples con forma de botón. Podemos destacar también que en la región apical de las células vestibulares encontramos los diferentes cilios, cuyas características estructurales son muy particulares. Podemos observar en primer lugar la presencia de un cilio de mayor tamaño y de mayor grosor, el denominado quinocilio. Por otro lado también podemos observar la presencia de cilios que parecen microvellosidades por su estructura llena de actina y que son más delgadas y de menor tamaño en comparación con el quinocilio. Estas vellosidades se denominan las estereovellosidades y también puede observarse que estas estereovellosidades varían su tamaño dependiendo de su posición. Particularmente podemos observar en la imagen que mientras más se aleja la estereovellosidad del quinocilio, más pequeño es su tamaño. Otra característica muy interesante que podemos observar en esta imagen es que las estereovellosidades son mucho más delgadas en su región inferior, justamente a nivel de su unión con la membrana apical. Estas uniones poseen estructuras parecidas a las bisagras, permitiendo el movimiento de ida y vuelta de las estereovellosidades. También podemos ver a nivel del extremo superior de las estereovellosidades la presencia de hebras muy finas que sirven de puntos de unión entre los extremos de cada una de las estereovellosidades y el quinocilio. Estas uniones son las denominadas uniones en punta. De esta forma podemos ver que en el haz de microvellosidades cada una de estas estructuras está conectada con la siguiente, lo que permite el movimiento de desplazamiento de un lado hacia el otro. El epitelio, del que forman parte las células ciliadas vestibulares, cumple una función estructural muy importante, ya que constituye una barrera que separa la perilinfa de la endolinfa. En primer lugar, podemos ver que la perilinfa baña el lado vasolateral de las células ciliadas. Además, esta perilinfa tiene características en cuanto a concentraciones de solutos similares a la de los líquidos extracelulares, es decir, con una concentración baja de potasio y una concentración alta de sodio. Esto produce una neutralidad eléctrica como en la mayoría de los líquidos extracelulares que se calcula en 0 milivoltios, comparados con los menos 40 milivoltios que existe a nivel de la célula ciliada. Por otro lado, la endolinfa que baña las estereovellosidades tiene una composición iónica muy particular, similar al líquido intracelular, ya que posee una gran concentración de iones potasio y una muy baja concentración de iones sodio. De igual forma, la endolinfa vestibular presenta una neutralidad eléctrica cuyo cálculo en cuanto a voltajes es igual que en la perilinfa, 0 milivoltios. Todas estas características que acabamos de describir determinan la presencia de un gran gradiente eléctrico que tiende a impulsar al potasio desde la endolinfa hacia el interior de la célula ciliada vestibular a través de su membrana apical.
En la siguiente imagen vamos a poder observar cómo es el proceso de activación eléctrica, es decir, la producción de una despolarización eléctrica de membrana a nivel de la célula ciliada. El estímulo mecánico que produce dicha despolarización es el desplazamiento de las estereovellosidades, pero no es un desplazamiento al azar, ya que, como se puede ver en la imagen, cuando el desplazamiento mueve las estereovellosidades hacia el quinocilio, se produce la despolarización eléctrica de la célula. Por el contrario, cuando el desplazamiento de los cilios es en dirección contraria, se produce el fenómeno eléctrico contrario, la hiperpolarización de la célula. Si observamos a detalle la presente imagen, podemos observar en primer lugar que a nivel de las uniones en punta de las estereovellosidades se presentan canales que permiten el flujo de potasio siguiendo su gradiente eléctrico desde la endolinfa hacia el interior de la célula vestibular. Pero para que estos canales de potasio se activen, es decir, se abran y permitan el flujo de calcio, se requiere la deformación mecánica de las estereovellosidades con dirección a las vellosidades más largas, es decir, hacia el quinocilio. Esto es lo que produce la apertura de los canales de potasio. Y pues también da lugar a un flujo de potasio hacia el interior de la célula. Y como el potasio posee una carga eléctrica positiva, este movimiento iónico a través de la membrana celular permite el cambio de polaridad eléctrica de negativo a positivo, produciendo una despolarización de membrana. Esta despolarización eléctrica de la membrana gracias al flujo de potasio permite la activación de canales de calcio voltaje dependientes que se encuentran en las proximidades de la región vasolateral de las células vestibulares. Al activarse los canales de calcio, es decir, cuando se abren los canales de calcio, permiten el ingreso de calcio hacia el interior de la célula vestibular. Una vez que los iones de calcio están dentro de la célula, lo que hacen es permitir la fusión de vesículas que contienen neurotransmisores y permitir la liberación del neurotransmisor, que en este caso de las células vestibulares es el aspartato. Este neurotransmisor que ha sido liberado cumple una función excitatoria sobre la terminal postsináptica de las neuronas sensoriales, cuya función es la transmisión de información a nivel cerebral. Además, hay que destacar que cuanto mayor sea la cantidad de neurotransmisor liberado, mayor será la frecuencia de descargas de potenciales de acción en el axón postsináptico. Si recordamos, al inicio de la clase habíamos mencionado que las células ciliadas que forman parte de este sistema vestibular se encuentran contenidas dentro de una serie de tubos y cámaras que se encuentran interconectados y que se denominan en conjunto el laberinto membranoso. Por lo tanto, el sistema vestibular posee 5 estructuras sensoriales, tal como puede verse en la figura. 2 de estas estructuras son los órganos otolíticos y las 3 restantes corresponden a los canales semicirculares. Hay que destacar que los órganos otolíticos están especializados en detectar la posición de la cabeza con respecto a la fuerza de gravedad, así como también los movimientos lineales de la cabeza. Por otro lado, los 3 canales semicirculares están especializados en la detección de la rotación de la cabeza. Hay que destacar que el sistema vestibular tiene la colaboración de otras estructuras sensitivas, como los propioceptores y los receptores del sistema visual, que contribuyen a nuestro sentido de la orientación espacial y del movimiento.
Ahora analizaremos los órganos otolíticos, es decir, el utrículo y el sáculo. Estos son una pareja de cámaras relativamente grandes cerca del centro del laberinto. Además, estos órganos, así como los canales semicirculares, están revestidos por células epiteliales, rellenos de endolinfa, rodeados por perilinfa y encajonados en el hueso temporal. Como puede observarse en la imagen B, dentro del epitelio encontramos células oscuras vestibulares, que en el gráfico están representadas con color rojo. Estas células oscuras vestibulares son muy importantes, ya que son responsables de la elevada concentración de potasio que existe en la endolinfa. Esto gracias a que dichas células secretan potasio constantemente hacia la endolinfa, en un proceso similar a lo que habíamos estudiado en la estría vascular del sistema auditivo. En la figura también podemos observar que el utrículo y el sáculo tienen cada uno un epitelio sensorial denominado mácula, donde se encuentran las células ciliadas. Además, también vemos que las estereovellosidades de las células ciliadas se proyectan hacia una membrana otolítica de consistencia gelatinosa, que está formada por una masa de mucopolisacáridos que además posee en su interior los denominados otolitos u otoconias. Las otoconias son cristales de carbonato de calcio que le brindan a la membrana otolítica la capacidad de tener mayor densidad con respecto a la endolinfa circulante. Esto permite, por lo tanto, que con un cambio en el ángulo de la cabeza o de la aceleración lineal, la inercia de las otoconias provoque que la membrana otolítica gelatinosa se mueva ligeramente, produciendo la desviación de las estereovellosidades. Para que el utrículo y el sáculo puedan cumplir juntos con su función, podemos observar que existe una disposición muy particular en cada uno de ellos. Nos referimos específicamente a la mácula, que se encuentra orientada de forma vertical en el plano sagital dentro del sáculo, mientras que la mácula del utrículo se orienta de forma horizontal. De esta forma, cuando la cabeza se encuentra inclinada aproximadamente a 25 grados, como sucede al caminar, ambos, utrículo y sáculo, se encuentran en esa orientación espacial. Sumado a esta disposición espacial de la mácula del utrículo y del sáculo, debemos agregar que la disposición de las estereovellosidades también es diferente en la mácula del sáculo y del utrículo respectivamente. Esto lo podemos analizar en base a un punto de referencia denominado estriola, como puede verse en la imagen, que es un punto de división de la mácula que la divide exactamente en dos porciones iguales. Por lo tanto, podemos ver en primer lugar que en el sáculo las estereovellosidades más largas apuntan hacia la estriola. Por otro lado, en el utrículo, las estereovellosidades más largas se alejan de la estriola. Gracias a estas características tan particulares que acabamos de citar, podemos concluir que las células ciliadas del sáculo y el utrículo son capaces de responder muy bien a los cambios en el ángulo de la cabeza y de la aceleración lineal, de forma parecida a lo que se experimenta cuando un coche o un ascensor se ponen en movimiento o se detienen. De esta forma, y gracias a la orientación de las células ciliadas del sáculo y del utrículo, puede cubrirse el rango completo de direcciones para percibir la aceleración lineal. Cada una de estas células ciliadas establece una sinapsis en las terminaciones de los axones sensoriales primarios, que forman parte del nervio vestibular, que a su vez es rama del nervio vestíbulo coclear.
Los cuerpos celulares de estas neuronas sensoriales se localizan dentro del hueso temporal, específicamente en el ganglio de Scarpa. Desde esta estructura nacen también axones que se proyectan hacia los núcleos vestibulares homolaterales a nivel del tronco encefálico. Y desde esta estructura envían axones hacia la corteza cerebral y hacia el cerebelo. Ahora hablaremos de los canales semicirculares. Estos canales semicirculares están especializados en la detección de la aceleración angular de la cabeza. Por lo tanto, al mover la cabeza de un lado al otro, de arriba a abajo, cada rotación excitará parte de los canales e inhibirá otros. Debemos destacar primeramente que los canales semicirculares estimulan sus células ciliadas de manera diferente a lo que ocurría en los órganos otolíticos. De esta forma, en cada canal semicircular, las células ciliadas se encuentran agrupadas dentro de un epitelio sensorial denominado cresta ampular. Estas crestas ampulares se encuentran situadas en regiones con forma abultada a lo largo del canal denominadas ampollas. Podemos observar en la figura que en la ampolla los haces ciliados se proyectan todos en la misma dirección, hacia una estructura gelatinosa en forma de bóveda denominada cúpula, que abarca toda la luz de la ampolla. Esta cúpula no contiene otoconias y además sus mucopolisacáridos tienen la misma densidad que la endolinfa circundante. De esta forma, la cúpula no es sensible a la aceleración lineal. Al contrario, con una rotación brusca del canal, la endolinfa tiende a permanecer por detrás debido a su inercia. Esto hace que la endolinfa ejerza una fuerza sobre la cúpula móvil, como el viento sobre una vela. Esta fuerza abomba la cúpula, que a su vez inclina los cilios, y dependiendo de la dirección de la rotación, esto puede excitar o suprimir la liberación del transmisor desde las células ciliadas hacia los axones sensoriales del nervio vestibular. Por lo tanto, podemos concluir que esta disposición condiciona que los canales semicirculares sean sumamente sensibles a los cambios de aceleración angular de la cabeza. Cada lado de la cabeza posee, por lo tanto, 3 canales semicirculares que descansan en planos aproximadamente ortogonales. Esto significa que, por ejemplo, el canal anterior se encuentra inclinado alrededor de 41 grados en sentido anterolateral en el plano sagital. El canal posterior se encuentra inclinado alrededor de 56 grados en sentido posterolateral en el plano sagital. Y, por último, el canal lateral, que está ladeado a unos 25 grados hacia atrás en el plano horizontal. Como cada canal percibe mejor la rotación de un eje espacial particular, los 3 en conjunto sirven para proporcionar una buena representación de todos los posibles ángulos de movimiento de rotación de la cabeza. Esta representación completa se asegura aún más porque cada canal está emparejado con el del lado opuesto de la cabeza. Es decir, cada miembro de una pareja se asienta en el mismo plano y responde a la rotación sobre el mismo eje. Sin embargo, mientras la rotación excita a las células ciliadas de un canal, inhibe a las células ciliadas del canal contralateral con su mismo eje espacial. Esta disposición de parejas contrapuestas aumenta presumiblemente la detección de la aceleración angular de la cabeza.